Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles compartir a través de este medio de comunicación. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Dicen buenas noches. Dice buenas noches. Buenas noches, dice. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales. Bienvenidos al desarrollo de esta actividad. Recordemos que ya estamos, esta es la última semana correspondientes a la unidad número 3. Al final de esta, ya saben, ustedes tienen que prepararse para el test que me imagino que en las próximas semanas ya les habilitarán para que ustedes puedan rendir el mismo. Iniciamos el desarrollo de las actividades. En pantalla se encuentra, ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales en la unidad número 3, correspondiente al descubriendo juntos el tema central. Estamos en el tema número 4 y vamos a ver la pobreza en América Latina, causas de la pobreza. Y también vamos a ver más adelante las consecuencias, cuáles son las características principales en relación a la pobreza, el concepto qué es pobreza, cuáles son las incidencias, cuáles los fenómenos, la clasificación y otras características más. Tienen ustedes en relación al tema, tienen el tipo de la tarea, el objetivo de la tarea y tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que desarrollar para esta semana? Dice lo siguiente, contesta las siguientes preguntas, determine cuáles son los niveles de pobreza en América Latina, ya vamos a ver cuáles son esas determinaciones. La siguiente, ¿cuál es la diferencia entre pobreza y pobreza extrema? Facilito, muchos hemos escuchado esta determinación de pobreza y también de pobreza extrema. ¿Será lo mismo? ¿Será diferente? ¿Habrá algún tipo de diferencia? Vamos a desarrollar en la presente clase. Tienen la siguiente actividad que dice, enumera las causas de la pobreza en América Latina. Igual este tema nosotros ya vamos a ver cuáles son las causas por las cuales se origina la pobreza en América Latina. Y por último tenemos mencionen 2 decisiones que deberían tomar los gobiernos a fin de disminuir los niveles de pobreza. Esos son los temas que ustedes tienen dentro de esta actividad, dentro de esta tarea, para la presente semana. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, para lo cual ustedes en su hojita de trabajo tienen que cumplir con la rotulación de la hoja, cumpliendo con todos los requisitos o los datos que se les solicita. Una vez que hayan completado eso, a continuación, inmediatamente desarrollan su tarea. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. Para ello, para que su tarea esté bien presentada, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema la pobreza en América Latina, causas de la pobreza, correspondientes a la semana número 4, dando por terminado la unidad 3, correspondientes a la fecha 20 de septiembre del 2023, perdón, 20 de noviembre del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 20 de noviembre, la fecha límite de entrega es del 30 de noviembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de diciembre del 2022. Tienen ya los espacios, tienen los tiempos en los cuales ustedes deben presentar esta actividad correspondientes a esta última semana, correspondientes al tema número 4. Para ello, a continuación, nosotros vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes al material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Iniciamos con la pobreza en América Latina. Vamos a ver cuáles son las consecuencias, cuáles son las causas, algunas determinaciones correspondientes a la pobreza en América Latina. Pobreza en América Latina. En América Latina se calcula que en el 2007 que el 34% de la población era pobre y el 12% era indigente. Esto quiere decir que 184 millones de personas eran pobres y 68 millones de personas estaban considerados dentro del grupo de indigentes. En el año de 1990, el 48% de latinoamericanos vivía en condiciones de privación. Eso quiere decir que no podían cumplir, no podían solventar sus gastos para poder sobrevivir.
Los países con mayor incidencia de la pobreza en el continente son Haití, Nicaragua, Guatemala, Bolivia y Ecuador, pero regiones enteras dentro del país de los países más ricos están también sumidas en la pobreza. Al noroeste brasileño, por ejemplo, el noroeste argentino, el sur y suroeste de México, la Amazonía americana, para solo poner algunos ejemplos en los cuales también obviamente se encuentran dentro de las grandes potencias económicas sudamericanas. También existen márgenes en los cuales se establecen la pobreza y la pobreza extrema. Normalmente, cuando hablamos de pobreza, nosotros asociamos esta terminación o esta determinación de la pobreza con las carencias materiales, falta de dinero para comer, para vestir, para construir un hogar, defenderse de las enfermedades, pero es más que eso. La pobreza es mucho más que eso. Es una limitación de la libertad y la plena expansión de las capacidades de las personas. En los últimos 30 años se ha intentado identificar dónde están los pobres, quiénes son y cómo viven. Se considera que una persona vive en condiciones de pobreza cuando el ingreso por habitante de su hogar es inferior al valor del monto mínimo necesario, que le permitirá satisfacer sus necesidades. Sus necesidades esenciales. Ayúdenme apagando un micrófono que está activado, por favor. El acceso a la vivienda, el servicio a la salud, a la educación, al agua potable, electricidad, entre otros servicios de características básicas. Entonces, son este cúmulo de carencias son las que determinan a una persona dentro de la categoría de pobreza. La extrema pobreza o indigencia, por el contrario, existe cuando los ingresos de una persona o un hogar no alcanzan para cubrir el costo de una canasta básica de alimentos. Si todo lo que tiene lo usaran solo en comida, no alcanzaría a adquirir las calorías necesarias para recuperar las energías consumidas el día anterior. El trágico resultado muchas veces es la desnutrición, la enfermedad y por ende también la muerte, especialmente de niños. Existen muchos a nivel de los países subdesarrollados, existe una muy alta tasa de desnutrición, lo cual incide también dentro de los aspectos educacionales. Eso incide bastante cuando un niño, cuando un joven, cuando un adolescente no se encuentra debidamente alimentado y existen determinados índices de desnutrición. Esto incide en su desarrollo académico. También es un índice que perjudica, que prácticamente que incide de forma negativa en los resultados académicos. La enfermedad, por tanto, se hace presente y si no es tratado a tiempo, obviamente si el Estado no genera planes sociales que busquen mitigar todo este proceso, obviamente ocasionará la muerte de las personas. La mayor parte de los pobres en América Latina viven en áreas rurales. Son 62% de la población rural. La pobreza extrema también es más alta en el campo que en la ciudad, pues en el campo representa el 38% y en la ciudad el 13%. Los niños y niñas están más afectados por la pobreza que los adultos. El 44% de las niñas y niños latinoamericanos son pobres en comparación con el 29% de los adultos. Eso ocurre porque las familias pobres son más grandes. Eso quiere decir que tienen una tasa más alta de natalidad, tienen más hijos. La educación es un factor estrechamente relacionado con la pobreza. En muchos países de la región, los adultos que viven en familias pobres no han terminado la educación primaria y en muchos casos no llegan a tener 3 años de estudio. La pobreza también afecta más a las mujeres que a los hombres, sobre todo en las ciudades. El 30% de las mujeres urbanas son pobres frente al 25% de los hombres. La pobreza en América Latina y el Caribe tiene un componente étnico importante. En países como Bolivia, Brasil, Guatemala o Perú, la pobreza es 2 veces mayor entre los indígenas o descendientes de africanos que en el resto de la población.
La educación más importante en los porcentajes de pobreza se produjo la reducción más importante de los porcentajes de pobreza se produjo en Bolivia y en Brasil, donde excedieron los 3 puntos por año, seguidos de Honduras, Paraguay y Venezuela, que superan los 2 puntos porcentuales por año. Eso quiere decir que los índices en cuanto a los rezagos en relación a educación, en relación a salud, son mucho más altos en estos países. Ahora, ¿cuál es la causa de la pobreza? ¿Por qué se generan todos estos procesos? Vamos a ver, ¿será culpa de cada uno de los ciudadanos que no puede trabajar, que no puede cubrir sus necesidades, o también tiene que ver de una manera bastante directa las actividades y los planes que tiene el Estado para mitigar todos estos procesos? Vamos a ver las causas de la pobreza. Mucha gente piensa que la pobreza se aplica o se explica por razones individuales. Se dice que unos son más trabajadores que otros, más persistentes en sus metas, más afortunados o más inteligentes. Todo dependería, al menos en buena parte, de una actitud personal ante la vida. Pero existen en realidad terribles trampas de la pobreza que la hacen resistente y vuelven muy difícil salir de ella. Quien nace pobre tiene menos posibilidades de estudiar, incluso si estudia, al no poder alimentarse adecuadamente, puede aprovechar menos todos los programas y procesos educativos. Si a veces puede estudiar, tiene que abandonar su educación para trabajar desde muy temprana edad. No puede comprar libros o acceder a Internet o emplearse en trabajos calificados. Obviamente porque el nivel de pobreza no le permite educarse. Sus hijos repiten la misma situación, suelen darse ejemplos que contradicen lo afirmado, pero se trata de excepciones que nunca faltan. Cuando hay desastres naturales, los pobres son los más afectados. Sus cosas o sus casitas están ubicadas en los terrenos más peligrosos, con menos servicios sanitarios, más propensos a la propagación de enfermedades. Todas las desventajas que acumulan, sus oportunidades están dramáticamente restringidas. Cuando hay problemas económicos en un país, son los primeros en sufrir las consecuencias porque no tienen ahorros, y sus trabajos son los primeros en perderse. Aunque puede haber causas personales para la pobreza, es ante todo la organización de la sociedad la que crea barreras muy difíciles de franquear. Dentro de ellas podemos mencionar la desigualdad, es una de las más poderosas. Frente a todas las desventajas juntas, la inventiva, la flexibilidad y la tenacidad de los pobres es lo único que explica su supervivencia. Y esto es sumamente realidad, y nosotros podemos palpar en las políticas que se aplican, por ejemplo, en nuestro Ecuador. Si se privatiza la educación, si se privatiza la salud, si existe un proceso de privatización de los servicios estratégicos y básicos, prácticamente nosotros estaremos creando una brecha sumamente más grande, donde las personas en calidad de pobres y que se encuentran en la pobreza extrema no podrán acceder ni a salud, ni a educación, ni a todos los servicios que el Estado debe garantizar en beneficio de la población más necesitada, de los grupos más vulnerables, como son los niños, las niñas, los adolescentes y los adultos mayores. Es prioridad que el Estado o los estados a nivel general generen programas sociales que busquen reducir la brecha que en otros países o en otros tiempos también dentro de nuestro país se han generado de las personas que tienen frente a las personas que menos tienen. Dentro de este proceso vamos a hablar un poco más en relación a este tema bastante preocupante en relación a las actividades relacionados a la pobreza y también a la pobreza extrema. Vamos a ver, vamos a ir analizando y vamos a darle una conceptualización más determinante sobre la pobreza. ¿Qué es la pobreza? Vamos a ver qué es la pobreza. En este sentido,
Nos planteamos esta gran pregunta: ¿qué es la pobreza? La pobreza es una condición socioeconómica en la que escasean los recursos o bien las herramientas necesarias para adquirirlos de manera regular. Quien la padece no puede satisfacer sus necesidades básicas, físicas y mentales, que garantizan una adecuada calidad de vida, alimentación, vivienda, asistencia sanitaria y también educación formal. Una persona que está dentro de la pobreza y pobreza extrema y no tiene los recursos necesarios o no puede acceder a los recursos educativos, obviamente va a acrecentar su problemática económica. Si una persona no está preparada, si no tiene un título, si usted no tiene una determinada formación, obviamente va a ser difícil que pueda acceder a algún tipo de puesto laboral o de trabajo. Es muy complicado en la actualidad. En algunos casos también implica la falta de acceso a servicios básicos como electricidad, agua potable, línea telefónica, entre otros servicios indispensables de la vida moderna. En otros términos, la pobreza es mucho más que la mera falta de capitales. Hay múltiples factores sociales, económicos e incluso psicológicos involucrados en la pobreza y también distintas formas de medirla y de comprenderla. Sin embargo, en líneas generales se traza la línea del inicio de la pobreza cuando se padece la falta de medios fundamentales para subsistir, para sobrevivir. En muchos casos es consecuencia del desempleo crónico. Es muy bajo el nivel de ingresos. Además, las condiciones de marginación y de exclusión social significativa hacen más difícil el ascenso social y la integración en términos de igualdad en la comunidad. Es decir, que cuanto más pobre es una persona, más difícil resulta encontrar oportunidades para cambiar su situación. Obviamente, existe un proceso, un estigma en nuestra sociedad que a la persona pobre le consideramos lo peor dentro de la sociedad, le consideramos un indigente, le consideramos un vago, le consideramos muchas veces incluso de delincuente. Entonces ahí estamos generando una discriminación y obviamente dentro de esos paradigmas, dentro de esas conceptualizaciones, a las personas de escasos recursos económicos se les hace difícil eh, acceder a programas, a trabajo y otras actividades que permitan mejorar su condición de vida. La pobreza es uno de los principales problemas del mundo industrializado, dado que a ella se deben otros males y padecimientos de las naciones. En un mundo que exhibe profundas desigualdades, aunque no parece haber métodos 100% efectivos para combatir las numerosas instituciones de toda índole se dedican a sus propios planes para reducir estas brechas de pobreza. De hecho, según las mediciones de la Organización de Naciones Unidas, en sus siglas ONU, se estima que a partir del 2000 se logró frenar el crecimiento de la pobreza a nivel global, lo cual podría ser el inicio del lento y largo proceso de empezar a revertirla todas estas actividades que generan este proceso de pobreza. ¿Cuáles son las causas de la pobreza? Vamos a ver dónde se origina, cuál es la causa para que una persona obviamente genere o se le estipule dentro de la pobreza. La pobreza siempre ha existido desde las sociedades tempranas, ya que es consecuencia del reparto desigual de las riquezas, cosa que parece anidar en el seno de la sociedad humana desde simple o desde siempre. De hecho, la palabra misma proviene del latín pauper, que significa infértil, probablemente asociado a quienes cultivaban tierras menos generosas que las tierras que tenían o estaban en poder del resto de la población. Sin embargo, la existencia de la pobreza no obedece a causas simples, sino que es consecuencia de una serie de condiciones históricas, sociales y culturales que, por otro lado, aquejan a distintas sociedades de maneras diferentes. Por ejemplo, el colonialismo de las potencias europeas que saquearon y sometieron a los demás continentes puede verse como un factor causante de que sus antiguas colonias
entraran al mundo moderno en condiciones desiguales, de falta de recursos, poblaciones diezmadas por las guerras, de independencia, entre otras características más. Además, en su mayor parte, sus sistemas económicos eran dependientes, lo cual prontamente se tradujo en márgenes de pobreza considerables. De hecho, muchas de las antiguas colonias son hoy parte del llamado tercer mundo, como países subdesarrollados, como es el caso de nuestro país, Ecuador, y de la mayoría de los países latinoamericanos. Además, la pobreza conlleva a menudo deficiencias educativas o deficiencias significativas dentro de la educación, entre ellas la educación sexual y reproductiva, de modo que la población pobre son más propensas al embarazo precoz y a la familia no planificada. Estas condiciones disminuyen sus posibilidades de superación y reinician el ciclo de marginación y pobreza a lo largo de generaciones. Entonces, esa es otra causa también considerable para que se desarrolle este proceso de pobreza. Otra causa de pobreza a nivel global son las guerras y conflictos territoriales, que dejan desamparados a quienes las padecen, refugiados, migrantes o sobrevivientes, reducidos casi siempre a condiciones de pobreza y obligados a empezar de cero, ya sea en su país devastado o en un país ajeno en donde no tiene nada y nadie le conoce. Prácticamente tiene todo en contra para volver a empezar. Una vez que hemos visto las causas por las cuales se origina la pobreza, ahora vamos a ver los tipos de pobreza que existen a nivel global, no solamente a nivel de nuestro continente, a nivel de nuestro país. Vamos a ver cuáles son los tipos de pobreza. La principal distinción a la hora de hablar de pobreza se da entre pobreza crítica y pobreza extrema, dependiendo de la cantidad de privaciones vitales que la persona pueda padecer. Cuando hablamos de una pobreza crítica, la padecen los ciudadanos que se ven imposibilitados para cumplir con la canasta básica de consumo, compuesta no solo por alimentos e insumos, sino por los servicios básicos fundamentales. Generalmente, los individuos en esta situación invierten absolutamente todo su capital en la alimentación exclusivamente. Entonces ahí tenemos la pobreza crítica. Mientras que la pobreza extrema va mucho más allá, pues esta considera como un peldaño inferior respecto a la crítica. Los habitantes en esta condición no solo no pueden acceder a la canasta básica de alimentos, sino que ni siquiera pueden consumir una cantidad básica de calorías diarias que les garantice un nivel de vida digno. En ese nivel se encuentran los indigentes, por ejemplo. Por otro lado, la medición de los niveles de pobreza distinguen de acuerdo al contexto socioeconómico entre otras dos categorías importantes, la pobreza absoluta y la pobreza relativa. Cuando hablamos de pobreza relativa, este tipo de concepto permite o depende del entorno socioeconómico inmediato de una ciudad, una región o un país, pudiendo también tomarlo como espacio a un continente. Pues está determinada por la relación con los demás individuos de la sociedad. Además, los términos económicos y sociales de un lugar pueden ser muy distintos a los de otros y no siempre son directamente comparables. Ya vamos a ver por qué, por ejemplo, en relación a esta pobreza relativa, se dan también o tiene incidencia en los procesos de migración que tiene la población. En relación a la pobreza absoluta, por el contrario, la pobreza absoluta es una medición general de la población aplicando criterios más o menos uniformes para él, como lo constituye la canasta mínima de consumo. Es un valor comparativo en los mismos términos para poder establecer una cantidad de pobreza neta. Les había dicho en este contexto sobre la pobreza relativa. La pobreza relativa hace inferencia directa o inferencia económica directa sobre la ciudad, sobre una región, un país o también un continente. Es por eso que se dan los casos de inmigración, no solamente de los ecuatorianos, sino de la mayoría de los países, de los ciudadanos de los países latinoamericanos.
¿Por qué razón? Están dentro de nuestra misma región, se van hacia los Estados Unidos. Porque justamente las condiciones económicas relativas a la ciudad, a la región, al país o a un continente son mucho mejores que en Latinoamérica. En el continente norteamericano, en la parte de Norteamérica, las condiciones de vida, de trabajo y otras actividades relacionadas al mejoramiento de la calidad de vida son muchos mejores que en América Latina. Es por eso que las personas buscan migrar hacia estos países o también se van hacia Europa, porque la calidad socioeconómica de estos países es mucho mejor que en la región latinoamericana. Y eso, en este sentido, la pobreza relativa también tiene una incidencia directa sobre la movilidad humana, sobre las personas que buscan migrar. También tenemos una característica dentro de este concepto. En cuanto a las consecuencias de la pobreza tiene significativas consecuencias en la vida de las personas y en el conjunto de las naciones, como pueden ser la malnutrición. La pobreza le impide a la población infantil acceder a los niveles calóricos necesarios para crecer fuertes y sanos, elevando así los índices de mortalidad infantil y dando paso a generaciones más débiles que sus predecesores. Eso quiere decir que en este caso, la juventud actual es mucho más débil que la que obviamente estuvo anteriormente. También las pandemias. En los países donde la pobreza extrema es abundante, existen amplios sectores de la población marginados y con poco o ninguno acceso a la salud pública. En estos casos, es habitual la aparición de enfermedades de contagio masivo o la aparición de enfermedades que se habían dado por erradicadas. Obviamente generan nuevas pandemias. En cuanto al bajo desarrollo humano, en general, las sociedades con altos márgenes de pobreza demuestran mercados de consumo más lentos, como menor inversión en cultura, en líneas generales, un menor desarrollo como sociedad. El bajo rendimiento o el bajo desarrollo humano obviamente implica, obviamente, todo este proceso también de aparición de la pobreza. La criminalidad y drogas también es una parte fundamental dentro de la aparición y del fortalecimiento, en este caso, de la pobreza. Aunque la pobreza no tiene ningún vínculo directo y necesario con la criminalidad y la proliferación de drogas, ni son estos dos elementos exclusivos de ella, sí es cierto que al estar en condiciones económicas y sociales desesperadas, sean los pobres los más propensos a aceptar negocios turbios a cambio de una mejoría de sus ingresos económicos. Además, en muchos casos el uso de droga forma parte de las estrategias de evasión de la pobreza, dado que en muchos casos las opciones racionales para dejar de ser pobre parecen ser pocas o ninguna. Sin embargo, esto es una consecuencia solo en algunos casos. Y tenemos finalmente el resentimiento social, también es una de las causas. La pobreza conduce a la exclusión. Determinadas personas son excluidas de todos los aspectos sociales, culturales dentro de la sociedad. En algunos casos la exclusión lleva al resentimiento y el resentimiento puede devenir en violencia urbana y otros fenómenos de masas cuyos resultados pueden ser impredecibles. Sin embargo, la violencia no es una característica exclusiva de las personas que sufren de pobreza y por otro lado, la mayor parte de ellas no son violentas. En cuanto a la pobreza en el mundo, la medición de la pobreza realizada hasta el año 2012 por los organismos del Banco Mundial arrojó las siguientes cifras. La pobreza ronda el 22.43% de los países en vías de desarrollo, lo cual representa una mejoría relativa respecto al 52.16% registrado hasta el año de 1981. 2.000 millones de personas en el mundo todavía carecen de acceso a medicina y sufren de anemia, sufren de problemas de alimentación. Más de 1.000 millones de personas en el mundo pueden ser consideradas en pobreza extrema, carecen de una vivienda estable y un 70% de este grupo, de este global de datos son mujeres. Más de 1.800 millones de personas no tienen acceso a agua potable y esto genera problemas de salud.
Y por último, alrededor de 100.000 personas mueren de hambre diariamente a nivel global. Entonces aquí nosotros podemos ver una serie de datos que nosotros hemos podido analizar, que hemos podido ver en relación a la pobreza de forma global, a las consecuencias de la pobreza, y tenemos una serie de consecuencias, las cuales a ustedes también les va a servir para poder un poquito también razonar sobre el tema y también desarrollar las preguntas relativas a la presente tarea. Tenemos también los tipos de pobreza. Hemos hablado sobre dos tipos principales y dos tipos secundarios relacionados a la pobreza, y hemos hablado de las causas de la pobreza en general, dándole también una conceptualización en realidad de qué es la pobreza. De esta manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche, que tengan un excelente desarrollo de las siguientes actividades y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Igualmente, Licen, hasta la otra semana. Pasen bien. Hasta la próxima. Licen. Hasta luego, Licen.